En el Zoom sí puedo grabar, lo que pasa es que el Zoom es de 40 minutos nomás y de ahí se acaba y tenemos que estar nuevamente grabando nuevamente, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla acá. Muy bien, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase número 12 de rectificaciones automotrices, hoy día jueves 11 de noviembre del 2021. El tema que nos corresponde a hoy es reconociendo las rectificadoras de Maquicentro, ¿no? Y, por supuesto, sus partes, ¿no? Partes. Docente David Stalin Sánchez Andrade, mi persona. Entonces acá, cuando hablamos de las rectificaciones automotrices, en el tema reconociendo los rectificadores de Maquicentro, estamos hablando de toda la maquinaria, ¿no? De un centro de rectificación automotriz, ¿no es cierto? Que involucra, ¿qué cosa? Involucra la rectificación de las partes, ¿no? De las partes, de los elementos de un motor de combustión, ¿no? Ya sea un motor de combustión interna, gasolinero, Otto, o un motor de combustión interna en el caso del diésel, ¿cierto? Entonces, a ver que entre todos, ¿ya? Que entre todos. Bien. ¿Sí me está escuchando, Cáceres? Profe, buenos días. Hola, Torres. ¿Qué tal, Torres? Muy bien. Mira, escúchame, en el Meet no puedo grabar, ¿ya? De repente se nos acaba acá, se nos acaba el Zoom, que es de 40 minutos. A veces dura más, ¿ah? No sé por qué. A veces dura más de una hora, no sé qué pasa realmente. ¿Ya? Bueno, son problemas informáticos, ¿no? Pero nos proyectamos a 40 minutos. Si acaba, armo nuevamente otro Zoom más, ¿ya? Lo que sea necesario para poder hacer la clase. Muy bien, Ya, entonces bienvenidos nuevamente a la clase 12 de rectificaciones automotrices hoy día 11 de noviembre del 2021. La clase que nos corresponde de acuerdo al sílabus, nos corresponde el tema de reconocimiento de las rectificadoras del Maquicentro, ¿no? Todas las máquinas rectificadoras del Maquicentro. Docente David Stalin Sánchez Andrade, de mi persona. Entonces, cuando hablamos de las máquinas rectificadoras en el Maquicentro, o de un centro de rectificación automotriz, estamos hablando de todas las máquinas que van a tener el proceso de pulimiento, ¿no? Desbastado, ¿no? Rectificado, ¿cierto? De todas las partes de los elementos, ¿no? Que aportan al funcionamiento de un motor de combustión interna, ya sea motor gasolinero Otto o motor diésel, ¿cierto? Un motor diésel. Muy bien, entonces ustedes ya hemos visto que las partes, dentro de las partes que tenemos empezando por el bloque, ¿no? El bloque del motor, ¿no es cierto? Tenemos, ¿qué se rectifica ahí? Las bancadas, ¿no? Las bancadas del cigüeñal, ¿no es cierto? En el bloque el bloque del motor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la rectificación, ¿qué cosa? De los cilindros, ¿no? ¿No? La bancada del cilindro, ¿no? Donde van los orificios, ¿no? Donde van las camisetas, ¿cierto? Entonces, también se procede a rectificar. Otro proceso de operación tenemos lo que es la rectificación, ¿qué cosa? De, de la culata, ¿no? La rectificación de la culata, ¿no? Superficies planas, aplanamiento, ¿no es cierto? Muy aparte de que tenemos que hacer ciertas pruebas tanto en el blog de la bancada de los cilindros, ¿no? En el blog del motor, tenemos que hacer qué cosa, medidas, pruebas, qué cosas de alineamiento diagonal, de alineamiento longitudinal, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos que hacer pruebas hidrostáticas para ver si no hay rajaduras, ¿no? Si no hay rajaduras en el bloque del motor, aunque un poco en el bloque del motor no suele suceder tanto esto, pero a veces sí sucede. Sucede que puede haber rajaduras que nosotros no nos damos cuenta porque son unas pequeñas líneas como pelito, ¿no es cierto? Pero está rajado. Entonces, estas pruebas hidrostáticas consisten en hacer pruebas de presión de agua donde se tapan los huequitos, ¿no? Donde se tapan los huequitos, todos los huecos que puedan tener las conexiones internas
que puede tener el bloque del motor, y se hace pruebas a presión, ¿no es cierto? Pruebas a presión de líquido con, ya, y para ver, y se tapa los huequitos. Si por las partes lisas, por las partes del costado, por encima, por debajo, más que todo por el costado, por las partes lisas del bloque, como tanto de la culata, ¿no? Después que se ha tapado todos esos orificios de conexiones que tienen internamente, que es para la refrigeración generalmente, entonces podemos deducir que si fuga agua, comienza a chispear agua o a gotear agua, es que hay fuga. Y por ende, esas culatas ya prácticamente es mejor, o ese bloque del motor es mejor desechar. Es mejor desechar. Muy bien, pero antes de esto, yo quisiera hacer una retroalimentación. Hasta ahí todo claro, hasta lo que estoy hablando, Manuel Cáceres y Torres. Profe, Dime. o sea, usted está mencionando de que el tiempo que una máquina rectifica, por ejemplo, una pieza cigüeñal, es enfriado por agua. Sí, a ver, no. La prueba hidrostática es para ver qué cosa las rajaduras que tiene un bloque, o un bloque, ¿no? O un bloque de culata, básicamente, o cualquier otra parte, pero básicamente la culata y el bloque. A ver, por acá me parece que tenemos un bloque, por acá tenemos un bloque. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá tenemos un bloque. ¿Ves acá? Acá tengo una rectificadora de bancada de cilindros. ¿Ves acá el bloque que estoy presentando acá? Este bloque del motor. Sí, ¿Sí? sí, Ya, profe. entonces, esa es la prueba de hidrostática. Se tapa todos los orificios de encima, todos los costados de aquí. ¿Sí? Esto para la lubricación. Todo lo que es más que todo por la parte de lubricación, escúchame, se hace y se avienta por uno de ellos, se conecta a presión, que no haya fuga de aire. Entonces, ¿qué cosa? Se conecta aire internamente, ¿no? Pero se tapa primero todos los orificios del costado, todo lo que tiene que ver con los orificios de lubricación, el bloque, ¿ya? Y esto está interconectado internamente, ¿qué cosa que es para la refrigeración? Ese es el principio. Entonces, ¿qué pasa? Si habiendo tapado todo, y si por acá, una idea, si por acá conectamos la presión, ¿cierto? Pero bajo agua, ¿no? Bajo agua, bajo agua, bajo agua, ¿no? Entonces, va a como si por acá está rajado, si por acá está rajado, va a comenzar a burbujear, ¿no es cierto? Es como un principio de cuando tú vas a parchar una llanta, ¿no es cierto? Echas el aire, ¿no es cierto? Lo estás echando a presión, el aire, ¿no es cierto? Pero luego lo tapas, ¿no? Lo tapas el pitón, ¿para qué? Para que no escape el aire. Lo metes bajo el agua, ¿no es cierto? Y cuando está picado comienza a chispear, o cuando está cortado comienza a chispear. De igual modo sucede este principio con el block y con el block de la culata. A ver, hasta ahí sí me dejo entender. Si está rajado acá, va a chispear una burbuja, ¿no? Bajo el agua, va a chispear una burbuja, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí me escuchas? Sí, profesor. Ya, entonces, a eso se llama prueba hidrostática. A eso se llama prueba hidrostática. Tanto se hace en el bloque del motor, tanto se hace en el bloque del motor como en lo que es en la parte de en lo que es en la culata, ¿ves? La culata. Todo esto de acá son los orificios, qué cosa para la lubricación, ¿no? Para la lubricación. Esto de acá, que es acá a los costados, ¿no? Por acá también al otro lado y por acá también al otro lado, ¿es cierto? Entonces todo eso está interconectado dentro, ¿es cierto? Porque le entra agua, ¿no? Entonces todo eso va a ser tapado, acá va a ser tapado con los tapones, ¿ya? Tapones, y por acá nada más de repente yo lo pongo bajo el agua, le pongo a presión, ¿cierto? Que todo esto está tapado. ¿Qué significa? Si que por acá, si que comienza a burbujear por acá, ¿ve? Por esta parte de acá, significa que está rajado, ¿no es cierto? ¿Sí me dejo entender? ¿Torres? Hola, hola. O por Sí, profe, cualquier parte, sí, entiendo. por Sí, cualquier sí. parte de la plata. El tema es que lleva un principio, es un principio parecido, cuando vuelvo a repetir, al parchado de una llanta, ¿no? Al parchado de una llanta. Entonces, ese se llama la prueba hidrostática, ¿no? Me salió un poquito del tema, pero eso es lo que es la prueba hidrostática. Esta máquina de acá es una pulidora, es una avellanadora, una pulidora que cosa de planitud acá. Si tú te das cuenta, esto está rectificando la parte plana, o es una parte plana, rectificadora, ¿no? De superficie plana, que
necesitamos en la culata, ¿cierto? ¿Qué sucede eso? Cuando de repente por acá está más gastado acá, está más gastado acá, está más bajo y acá está más alto, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que equilibrar. Pero es muy importante el tema, ¿qué cosa? De las tolerancias y los ajustes, ¿no es cierto? En la mecánica existe bastante precisión, ¿no? Entonces, cuando una máquina, cuando un motor es nuevo, bueno, o toda pieza es nuevo, podríamos decir que viene con una tolerancia, pues, exacta, precisa, ¿no? Precisa. Pero ¿por qué entra el tema de las tolerancias y los ajustes? Entra, ¿por qué? Porque es una distancia, es una medida máxima y entre una medida mínima en que podría trabajar cierta parte mecánica o cierta pieza mecánica. ¿Ya? Entonces las tolerancias vienen a ser medidas entre la medida, es la diferencia que hay entre la medida máxima y una medida mínima, ¿cierto? En ese rango puede trabajar cierta pieza mecánica, ¿no? Estoy hablando en sentido general, no solamente del motor, porque en mecánica, la mecánica es amplio, ¿no es cierto? La ingeniería mecánica, y hablamos que hay rangos, ¿no? Entonces, entre esa medida mayor y esa medida menor mínima, hay una tolerancia. Y esa tolerancia, ¿quién te lo da? ¿Quién te lo da? En el caso de mecánica automotriz, te lo da el manual del fabricante. Entonces, esas son las tolerancias y ajustes que nosotros podemos trabajar. Si nos da una tolerancia de 60, por ejemplo, milímetros, ¿no? El mínimo, 60 milímetros, y me da una tolerancia máxima de 60.45, ejemplo, 60.45. Hasta ahí no me tengo que llegar, ¿no es cierto? Ahora, si está más gastado, 60-50, ya no vaya, está demasiado desbocado, o sea, está muy gastado. Ahora, si tenemos la tolerancia mínima, nos dice que solamente de 60, nos da la tolerancia y ajuste de 60 a 60.45 como máximo. Si yo tengo 59 como mínimo y 60.45, esa pieza, eso sería con la tolerancia. A ver, Torres, Cáceres, ¿me están escuchando? Digan, profe. ¿Qué pasaría? Si yo te doy una pieza mecánica, y es una pieza que ya está para rectificación, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Las tolerancias es una distancia, la diferencia entre una distancia máxima y una distancia mínima, o una distancia superior o una distancia mínima. Si yo te doy una pieza mecánica X, ¿no? Te digo que esa pieza mecánica puede funcionar con una tolerancia de 60.45 y como mínimo de 60. Listo. Ahora, pero tú haciendo las mediciones, esa pieza mecánica está midiendo externamente, está midiendo 60.50. Entonces, ¿qué significaría que esa pieza? ¿Qué quiere decir? ¿Que se pasó de la medida superior? Ya estoy puesto. Sí, profe, claro, pues, porque sabe que toda medida viene medida estándar, ¿no? La medida estándar significa 0, ¿no? Claro, 0. Muy bien, la medida estándar. Pero cuando ya hablamos de piezas mecánicas, estoy hablando en sentido general, ya que están gastadas o que ya han tenido un recorrido, que ya han tenido un uso. Ustedes saben que toda la parte mecánica es fricción y va a haber un desgaste. Siempre en la mecánica automotriz, especialmente, el manual del fabricante nos va a dar esas tolerancias. Si nosotros vamos a 60.50, ya nos pasamos, ¿no? De 60.45 como máximo a 60.50, ya nos pasamos, tiene de más. Entonces, esa pieza ya no va, Y si nosotros tenemos como mínimo, nos dice de 60 a 60.45 y de repente tiene 59, ¿qué significa? Que ya está demasiado, ¿qué cosa? Está demasiado abajo ya, 59, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que coger las piezas, tenemos que tener muy en cuenta los manuales de fabricante, las tolerancias, los ajustes son muy importantes ya en piezas, ¿no? O elementos de mecánica en general, ¿no? Que ya están, especialmente que ya están gastados, ¿no? Que ya han tenido un recorrido, un ciclo de vida. Entonces, para nosotros no poder desperdiciar esas piezas, entonces todavía nos dan las tolerancias, lo que es la parte de la ingeniería mecánica. ¿Ya? Entonces quiero que